Bueno, entonces recuerden que la clase pasada hablamos sobre paralelismo de tareas y paralelizamos el map, el reduce, y miramos que una opción importante para paralelizar era que las operaciones fueran asociativas. Porque cuando eran asociativas uno podía hacer cosas con árboles para paralelizar como hicimos con el reduce. Y nos faltaba hablar de la operación scan. Entonces hoy hablamos de la operación scan. Les recuerdo lo que hace el scan. El scan left es una función sobre colecciones, recibe una colección, una operación binaria asociativa, como la suma y esas cosas, y un elemento inicial, es decir, un acumulado inicial, y devuelve la lista de lo que darían los reduce left de todos los prefijos de la lista original. Recuerden que reduce lo que hace es como aplicarle una suma a todos los elementos de una lista, una operación binaria a todos los elementos de una lista. Pues el scan left formalmente lo que hace es devolver las listas de los acumulados parciales. Por ejemplo, si la colección que me entrara fuera una lista de x1 hasta xn, ¿cierto? Y la operación binaria fuera op, el acumulado inicial fuera z, entonces él devuelve una lista, si esa tenía n elementos, devuelve una lista de n más 1 elementos, donde el primer elemento es el acumulado con el que empieza, el segundo elemento, o sea, y1, por ejemplo, es hacer la operación sobre y0 y con x1, o sea, el acumulado con x1, luego lo que llevo el acumulado con x2 y así sucesivamente. Esa es como la salida del scan. Es una lista de todos los acumulados. En yn queda lo que daría el reduce, pero digamos en y0 queda lo que daría el reduce solamente tomando el primer elemento, sin haber tomado elementos. En y1 lo que daría el reduce solamente con el primer elemento. En y2 el reduce con los dos primeros elementos y así sucesivamente, y en yn el reduce con los n elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar el scan left con la operación de sumar, empezando en 100, con la lista 149, entonces el resultado va a ser 100, porque ese es el acumulado, luego 100 más 1, que daría 101, luego 101 más 4, que daría 105, luego 105 más 9, que daría 114. Entonces me vuelve la lista de todos los reduce parciales que uno haya hecho hasta ahí. ¿Listo? Ese es el scan. Sí, también hay scan right. Entonces scan right haría esto, pero empezando a acumular desde el último hasta el primero. Entonces el scan right empezaría con 100, luego le va a sumar 9, entonces daría 109, luego le va a sumar 4, entonces daría el 113 aquí, y luego le va a dar el 1 más, que daría el 114. Y la lista entonces es construida como de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver nosotros aquí es cómo hacemos para paralelizar el scan left. Entonces, lo primero, acuérdense que la última vez estuvimos trabajando sobre arreglos para paralelizar el scan, el reduce. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo sobre arreglos, pero para paralelizar el scan left. Entonces, primero, esta es una versión de scan left secuencial, que tiene un arreglo de entrada y devuelve no, y como efecto de borde, digamos, llena el arreglo de salida. Entonces recuerden que el arreglo de entrada, si el arreglo de entrada tiene n elementos, el arreglo de salida tiene que tener n más 1 elementos, porque siempre hay el acumulado más todos los otros acumulados, el acumulado inicial y todos los otros. Y A sub 0 es el acumulado inicial, F es la función binaria que hay que aplicar. Entonces, en la primera casilla del arreglo será el acumulado inicial, y de ahí en adelante vamos poniendo en la casilla I del arreglo el nuevo acumulado. ¿Y qué es el nuevo acumulado? Es la función binaria aplicada al acumulado anterior con la entrada I. Ese es el acumulado que va en la salida I.
Y esto sería el scan, vamos a verlo funcionando aquí. Entonces, esto. Acuérdense que para usar el Parallel y la librería estas de colecciones y del Scalameter, necesito decirle cuáles son las librerías, por eso hago SBT primero, luego sí pongo a funcionar Scala. Entonces, acuérdense que nuestro Parallel y Task están en ese archivo que se llama Common, que ya en este taller están compartidos con ustedes. Lo mismo que el SBT. Este tal vez lo necesito para hacer, ¿cómo se llaman? Pruebas. Y entonces el scan left, y que les mostré ahorita allí, sería este. Me faltó. Y para mostrarles cómo funciona, entonces vamos a crear un arreglo de tamaño 10, ¿cierto? Quedó hecho con números entre 1 y 5. Y si le aplico la función suma, pues esto me debe dar, entonces si le digo, bueno, entonces creo un arreglo de salida de tamaño 11, porque si no, no me caben, y luego, y con inicializado en 0, digamos, y la función suma, que es la función con la que vamos a sumar, y aplicamos el scan left. Si miramos la salida, pues quedó 100 porque empezó de 100, luego venía un 2, entonces 102, y luego un 1, 103, luego un 4, 107, luego un 2, 109, luego un 4, 113, luego un 0, 113, 1, 114, 0, 114. Fue sumando y estos son acumulados. Ese es el scan left, ¿listo? Bien. Ese es el scan left secuencial. Recuerden que lo que queremos es paralelizarlo. Entonces la pregunta es, ¿puedo paralizar el scan left? Primero que todo, suponiendo que F es asociativa, porque sabemos que cuando es asociativa como que la cosa funciona bien, funciona correctamente. Y el objetivo es paralizarlo para lograr un algoritmo más rápido que el secuencial. Entonces, cuando uno me pone a mirar el algoritmo, a primera vista pareciera imposible. ¿Por qué pareciera imposible paralelizar? Porque el algoritmo dice que la nueva posición está aquí, que la nueva posición se calcula en función de la anterior. O sea, tengo que calcular el acumulado con el anterior para poder calcular el nuevo. O sea que mientras no tenga el anterior, no puedo calcular el nuevo. Entonces, si necesito el anterior para calcular el nuevo, entonces, ¿cómo hago para paralelizar? Porque si paralelizo, en todo caso me toca esperar el anterior para calcular el nuevo. Entonces puedo tener muchos hilos, pero cada uno está dando el resultado del otro. Entonces estarían como que no pareciera que pudiéramos paralelizar eso. O sea, no directamente como hacíamos cuando no era así como imperativo, sino partíamos de eso, era fácil, pero aquí no está fácil partir esto en tareas porque como que cada tareita depende de la anterior. Entonces es difícil partir esto en tareas. Pareciera necesario esperar los resultados previos y entonces como que no importa si hay paralelismo o no, nos vamos a demorar n pasos.
Entonces, la idea que vamos a tener aquí es la que tuvimos con el reduce, reutilizar resultados intermedios. O sea, vamos a poder paralelizar, aunque hagamos un poquito más de trabajo. Entonces, el trabajo extra que vamos a hacer nos va a servir para poder paralelizar y poder gastarnos menos al final. Esa es la idea que tenemos aquí, cómo paralelizar el scan left. Antes de pasar a ver cómo paralizar el scan left, les recuerdo que nosotros ya paralizamos el map y ya paralizamos el reduce. Entonces, si paralizamos el map y paralizamos el reduce, y yo pudiera expresar cualquier cosa en función de map y reduce, eso ya sería una primera versión paralela de scan, de cualquier cosa. Entonces, lo primero que vamos a ver es que yo podría, mi primera aproximación es voy a expresar scan usando map y reduce. Y si logro expresar scan usando map y reduce, entonces mi primera versión paralela de scan sería use map paralelo y use reduce paralelo. Y entonces ya tendría el scan paralelo. Entonces, ¿cuál es la idea para hacer scan con map y reduce? O sea, esa es una primera cosa que siempre funciona, hacer map y reduce se pueden paralelizar. Entonces, si usted logra expresar su solución a su problema como una combinación de map con reduce, entonces usa el map paralelo, reduce paralelo y eso ya está paralelizado. Ya queda paralelizado. Entonces, recuerden cómo era el reduce. El reduce decía, si yo recibo un arreglo de entrada, recibo desde dónde, desde qué índice hasta qué índice sin incluirlo. Tengo que hacer el reduce con el acumulado inicial y con esta función, entonces devuelvo el reduce de ese pedacito, del arreglo desde ISC hasta DER. Eso es lo que hace el reduce. Ya lo vimos la semana pasada. Y el map del segmento también. Si yo hago el map, tengo el arreglo, tengo desde dónde, tengo hasta dónde sin incluirlo, tengo la función binaria, la función para el map, y tengo el arreglo de salida, donde va a quedar el map del arreglo de entrada. Entonces, eso era muy fácil, también lo escribimos y funcionaba así. Entonces, esos no son los paralelos, son los secuenciales. Pero nosotros esos los paralelizamos. Lo que quiero mostrarles es que yo podría hacer una versión de scan secuencial usando map y reduce. Y si hago map secuencial usando, si hago scan usando map y reduce, pues podría decir a mis scan paralelos usar el map paralelo y el reduce paralelo. Y se acabó el problema. ¿Cómo podría hacer scan con map y reduce? Entonces, fíjense esta solución tan interesante. Se la voy a mostrar aquí primero en un dibujito. Buenos días. Entonces, yo tengo un arreglo de n elementos. Pongamos aquí un arreglo de este arreglo. Digamos, este arreglo a la entrada, es el que llaman E. Y quiero hacerle scan. O sea, digamos que tengo una... Y el scan entonces como resultado de salida me va a dar... ¿Con qué nombre le damos la salida? Ese, la salida. El arreglo de salida, digamos que este arreglo va de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este arreglo tiene 6 elementos, entonces el de salida va a tener 7 elementos. ¿Cierto? Va a tener... ¿Sí? Digamos... Entonces, aquí ¿qué va a ir? Aquí va a ir a sub 0. O sea, el acumulado inicial. ¿Cierto? Y aquí va a ir
A sub 0 más el de aquí. Se va a ir aquí. Y aquí va a ir el acumulado de aquí más el de aquí. Aquí va a ir. Luego, y así lo vamos acumulando. Ese es el scan left, ¿cierto? Entonces, miren la idea de hacer con map y con reduce. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el reduce de este arreglo desde la posición 1 hasta la posición 3? Entonces, sin incluir, ¿cierto? Entonces él suma estos dos con el acumulado. O sea, ¿qué es lo que va? ¿Qué va aquí? Aquí va la suma, o sea, el reduce de este arreglo hasta aquí. ¿Y aquí qué va? El reduce de ese arreglo hasta aquí. ¿Y aquí qué va? El reduce de ese arreglo hasta la posición 3. ¿Y aquí qué va? El reduce del arreglo de arriba hasta la posición 4. ¿Y aquí qué va? El reduce del arreglo de arriba hasta la posición 5. Y aquí que va el reduce del arreglo de arriba hasta el final. Entonces, si cada uno de estos punticos que yo puse aquí es un reduce, entonces lo que voy a hacer es un map de cada uno de estos de aquí en el reduce correspondiente. Y a este lo mando en el reduce correspondiente. Y a este lo mando en el reduce correspondiente. ¿Listo? Eso es lo que voy a tratar de expresar con este algoritmo. Entonces, mire, este algoritmo dice, voy a hacer un map de mi arreglo de entrada. Cojo, voy a hacer un map, eso, de mi arreglo de entrada desde la posición 0 hasta la última posición, haciendo map con la función phi. Phi significa como f sub i, pero es fi, y lo pone en el arreglo de salida. ¿Y qué hace esta función fi? Fi recibe i y hace el reduce de la entrada desde 0 hasta i. O sea, ese fi es el que hace este cálculo, esta flechita de aquí para F0, F0 va a dar 0, F1 va a dar este de aquí, F2 va a dar este de aquí, F3 va a dar este reduce de aquí. O sea, FI es la función que hace el reduce de los primeros I elementos. Y entonces el map lo que dice es, coja cada elemento desde 0 hasta la longitud de la entrada y aplíquele FI. O sea, aplique el map, aplique el reduce de cada uno de estos. Y entonces ya en el arreglo de salida me quedan estos primeros. Y en el último, me falta hacer la última suma, que es la última suma es f del último que hay en la salida con el último que hay en la entrada. Eso lo pongo de último en la salida. Ese es el scan left hecho a partir de un reduce y un map. Entonces, para mostrarles que efectivamente calcula bien, les voy a mostrar unos ejemplos. Este es el reduce. Lo vamos a tener aquí. Este es el map. El único que tenía yo era el scan. Recuerden que yo había hecho el scan. Entonces ya tengo el reduce, tengo el map. Y ahora voy a definir el scan left versión 2, o sea, 2, o sea, y voy a tratar de mostrarles que da lo mismo hacer eso que hacer el scan left que hicimos al principio. El scan left que hicimos al principio dio como resultado esto, ¿cierto? Entonces, el arreglo E sigue ahí, sigue siendo el mismo arreglo, y entonces vamos a hacer un arreglo de salida, pero lo voy a llamar S2 para que vean, para no confundirlo con S1. Listo.
Y, y ahora sí voy a invocar a scanLeft. Está scanLeft. En la versión 2 tengo que pasarle. Tengo que pasarle el arreglo E, el A0 que era 100, y la función binaria que era suma, creo que se llamó suma, scan left. Suma, sí, y le digo que en la salida la ponga en S2, no en S1. ¿Sí? Miremos S1, S2, y miremos S1. Son idénticos. O sea, este scanleft 2 funcionó perfectamente bien. ¿Sí? Pero scanleft 2 no fue, a diferencia, el scanleft que habíamos hecho era código como el del reduce o como el del map, con un while, no sé qué. Aquí lo que hicimos, no, yo ya sé qué hace map, ya sé qué hace reduce, entonces voy a expresar scan como una combinación de map y reduce. ¿Sí? Entonces, si en lugar de usar el map, uso el map paralelo, y si en lugar de usar el reduce, uso el reduce paralelo que hicimos la semana pasada, entonces tendría una versión paralela de scan. ¿Listo? Esta sería nuestra primera versión paralela de scan. Eso es lo que dice por aquí, que uno puede hacer una versión paralela de scan escribiendo el scan con map y reduce. Y en general, cualquier problema que usted pueda expresar en función de map y reduce, lo puede paralizar, porque ya puede paralizar el map y el reduce. ¿Listo? Bien. Pero esa es una manera de hacer. Nosotros vamos a hacerlo aquí como a mano, como a mano, es decir, vamos a hacerlo no enmascarado en la manera como se paralizó el map y el reduce, sino nosotros mismos lo vamos a paralizar para mostrar paralelismo de tareas, cómo se hace paralelismo de tareas, y es un método para hacer paralelismo de tareas, es pensar en esas cosas que parecieran que no se pudieran paralizar, qué cosas puedo reutilizar intermedias. O sea, lo que vamos a hacer aquí es como una idea para poder paralizar otras cosas que a uno a veces no se le ocurren, cómo paralizarlas. Pero la que hicimos de paralizar map y reduce está perfecto. Y usar el map paralelo y el reduce paralelo sería perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo malo de esta versión paralela? Entonces, esta versión paralela me invoca el reduce muchas veces, porque el map invoca map, hace la función phi tantas veces, fi con 1, fi con 2, con 3, con 4, con cada una de esas. Y la función phi, ¿qué hace? Hace reduce desde 0 hasta ahí. O sea que cuando le digo phi de 1, me hace desde 0 hasta 1. Phi de 2, de 0 hasta 2. Phi de 3, de 0 hasta 3. Pero de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, yo podía coger la anterior y pasarla así. Es decir, no estoy utilizando ningún cálculo. Cuando yo hago el reduce desde 0 hasta ahí, y luego hasta ahí más 1, puede que eso lo esté paralelizando. Pero estoy haciendo muchas veces las mismas sumas. No estoy aprovechando los resultados intermedios. Entonces, esta versión paralela seguro que no va a ser la más eficiente del mundo. Entonces, vamos a tratar de hacer una versión que reutilice resultados intermedios y que aproveche que el reduce funciona aplicando operaciones en un árbol. No sé si recuerdan que fue lo que hicimos la vez pasada. Al reduce lo fuimos haciendo árboles del arreglo y fuimos haciendo reduce de un pedazo, de otro pedazo y luego sumándolos, o luego haciéndole la función F. De manera que de esa manera fue que logramos paralelizar bien el reduce, haciendo árboles. Entonces, la idea aquí es algo parecido con el scan, solamente que el scan, fíjense que el reduce, ¿cuál es la idea del reduce? La idea del reduce es, si tengo un arreglo de 4 elementos como aquí, entonces lo divido en la mitad y me queda un pedazo de 2 elementos y otro pedazo de 2 elementos.
Entonces yo podría hacer el reduce de este, que daría 1 más 3, si es con la suma, daría 4 aquí. El reduce de este, 50 más 8, daría 58. Y entonces sumo estos dos y me da 62, y ese daría el reduce de todos. Como quien dice, para calcular el reduce completo, lo que hago es calcular el reduce de este árbol, el reduce de este árbol, y luego sumo los resultados. Por tenerlos en forma de árbol, yo puedo decir, esto se hace en paralelo con el de aquí, y ahí es donde gano tiempo. Entonces, si tengo un arreglo de 1.000.000 de elementos, entonces voy a tener un árbol de, de logaritmo de 1.000.000 de altura, y entonces todos esos los puedo hacer en paralelo, y no voy a tener que hacer el millón de sumas en secuencial, sino que ese millón de sumas se va a hacer muchas en paralelo, y ahí es donde voy a ganar tiempo, por utilizar estos arbolitos. Y ese es el reduce. Pero el scan hace más que reduce, porque reduce solo me interesa este resultado de aquí. Y el reduce devuelve 62 y se acabó. Pero el scan no, el scan dice, el scan tiene que devolver 100, el scan tiene que devolver 100, el arreglo que dice 100, 101, 104, 112 y 162, porque él tiene que devolver los resultados parciales de cada pedazo del scan. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar que en el reduce, que si yo hiciera un reduce, ¿sí? No. Es que acuérdese que el reduce empieza con un acumulado. Entonces dice, súmeme todos estos números empezando el acumulado en 100, por ejemplo. El ejemplo que hemos hecho es con 100. Entonces cuando le sumo el 1 me da 101, cuando luego le sumo el 3 me da 104, cuando luego le sumo el 8 me da 112, cuando luego le sumo 50 me da 162. Entonces la salida tiene que ser este 101 más el 100 del acumulado inicial. Esa es la salida del scan. ¿Sí? Entonces, entonces si yo haciendo reduce, tengo todos estos resultados intermedios, ¿cómo los podría aprovechar para luego conseguir el resultado del scan? Cristian, si quieres tratar de usar el micrófono a ver si lo vas a escribir. Ah, se fue la presentación. ¿Qué se está viendo? Ya mismo la vuelvo a compartir. ¿Hace mucho se fue? Ah, bueno. No se ha podido compartir tu pantalla, inténtalo de nuevo. Un minuto salgo y vuelvo y entro a ver por qué no me deja compartir. Un minuto. No se van a ir.
Profesor, el audio está desactivado. Aló, ¿ahora sí me escuchan? Listo, sí, señor. Listo, entonces, les estaba diciendo que queríamos aprovechar que ya sabemos hacer un reduce, aprovechar que ya sabemos hacer un reduce. ¿Quién me va a decir algo? Ah, listo, gracias, Esteban. Bueno, entonces que aprovechar ahora sí, vamos a decir que logro seguir. Que sabemos hacer un reduce, o sea, dado un arreglo como este, hacer un reduce para hallar el 62, haciendo unos árboles para lograr hacer paralelismo y hacerlo más rápido, para ver si vamos a hacer el scan, pero el scan tiene más datos. El scan no solamente es llegar hasta aquí arriba, el scan tiene que lograr sacarme los datos, uno por cada uno de estos más el acumulado inicial. Entonces, de alguna manera tengo que ver cómo aprovecho esos árboles, así como lo aproveché con el reduce para paralelizar, cómo lo aprovecho para hacer un scan paralelo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer de aquí en adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lograr entonces el scan paralelo. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es, bueno, vamos a crear las estructuras de árboles que necesitamos para manejar esto. O sea, necesitamos cómo manejar estos árboles, que ya los habíamos creado la vez pasada, pero ahora también necesitamos, pero mis árboles, yo necesito estos árboles que tienen como valores en los nodos, no solo valores. La vez pasada cogíamos un vector y lo convertíamos en un árbol así y le hacíamos reduce, ¿cierto? Esta vez el resultado del reduce era como armar este árbol de aquí. Pero esta vez, además de hacer el reduce, tenemos que hacer, como que volver a hacer algo para llegar hasta aquí abajo y hacer el scan. Entonces, vamos a crear primero las estructuras de datos. Entonces, la primera son los árboles que en las hojas tienen un valor, ¿cierto? Y que en los nodos tienen un árbol izquierdo y un árbol derecho. Esos arbolitos son estos arbolitos. En las hojas hay valores, en los nodos no hay valores, solamente hay quién es el hijo izquierdo y quién es el hijo derecho. Esos se llaman tree. Y hay otra que es para guardar resultados intermedios, que se llama tree res, de resultados, para guardar resultados intermedios. Entonces, es un árbol igual que en las hojas tienen valores, pero que en los nodos no solo tienen hijo izquierdo y hijo derecho, sino que también tienen un valor. ¿Listo? Entonces, a esos se les va a llamar tree res, árboles de resultados. Y entonces vamos a hacer la primera versión, el reduce, o sea, hacer el árbol hacia arriba. Entonces, ¿el reduce qué hace? El reduce coge un árbol y la función binaria que hay que aplicar y devuelve un árbol de resultados. O sea, voy a hacer una función que dado este árbol me devuelva este árbol. Ese es el que hace reduce res. Coge un árbol como estos y lo convierte en un árbol como estos. ¿Listo? Y es reduce porque finalmente el resultado queda aquí arriba, el resultado del reduce. Bueno, realmente es reduce porque me pone los resultados intermedios. Aquí me faltaría sumarle el acumulado inicial. Entonces, fíjense, aquí va. El reduce coge un árbol y me devuelve un árbol de resultados.
Entonces, ¿qué hace? Si yo estoy en una hoja, pues devuelvo una hoja igualitica. O sea, fíjense que las hojas no cambiaron. La hoja 1 sigue siendo la hoja 1, la hoja 3, la hoja 8. Lo que cambian son los nodos intermedios. Entonces, si estoy en un nodo que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces construyo un nuevo nodo que tiene un hijo izquierdo, un hijo derecho, pero que tiene además el resultado de aplicar la función, de haber aplicado la función a todo el hijo izquierdo y al hijo derecho. Entonces, me averiguo primero el árbol que da de resultar de aplicarle reduce al hijo izquierdo con la función f, el árbol que da resultante de aplicar al hijo derecho con la función f, y a esos dos árboles los pongo como hijo izquierdo e hijo derecho. Y el valor que pongo en la mitad es la función aplicada al valor que tenía el hijo izquierdo y al valor que tenía el hijo derecho. Y así construyo entonces, con este 1, 3, construyo este 4, porque el hijo izquierdo vale 1, el 3, entonces aquí este vale 4. Con este 8, este 50, este 58. Y ahora, con este árbol y este árbol, entonces, como el hijo izquierdo vale 4 y el derecho vale 58, entonces le pongo el 62. ¿Listo? O sea, esa función reduce res cogió un árbol como el de la izquierda y convirtió en un árbol como el de la derecha. ¿Listo? Esa es la función reduce res. Entonces, para mostrarles el árbol que teníamos ahí era este. Que tenía, el árbol tenía un hijo izquierdo y un hijo derecho. El hijo izquierdo tenía un hijo izquierdo que es la hoja con 1, un hijo derecho que es la hoja con 3, y el otro tenía un hijo izquierdo con la hoja con 8 y un hijo con la hoja con 50. O sea, ese árbol T1 representa este de aquí, ¿de acuerdo? O sea, este de aquí es el que ahí llamamos T1. Si yo le aplico el reduce, por la función que le va a meter binaria es la suma. Entonces, si yo le aplico el reduce res al árbol 1, el resultado, entonces tiene que ser un árbol, pero fíjense que el árbol nuevo es un árbol que tiene los resultados intermedios, mire, la hoja 1, la hoja 3 y el este va a 4. La hoja 8, la hoja 50, el resultado 58, y el que tiene el grande, que es este, que tiene como hijo izquierdo este, y como hijo derecho este, entonces tiene como valor el 4 más el 58, que es el 62. O sea que esa función reduce res creó este árbol. ¿Listo? Entonces ya vamos en el primer pedacito. Ya creamos ese árbol. Ahora, antes de pasar al segundo pedacito, ¿cómo podríamos paralelizar reduce res? Pues reduce res es fácil de paralelizar o no. ¿Cómo la ven? En lugar de hacer reduce res LF primero y reduce res RF después, podríamos hacerlos al tiempo. O sea que la versión paralela de reduce res le vamos a poner un nombre, o sea, reduce res paralelo. Pero yo le puse un nombre y es como lo que hace reduce res es empezar de abajo e ir llenando eso hacia arriba. Entonces yo la llamé llenar subiendo. Llenar el árbol subiendo. Pero es el mismo reduce res en paralelo. Entonces el reduce res en paralelo es llenar subiendo. Recibe el mismo árbol, la misma función, devuelve un árbol de resultados igual que el otro, solo que lo va a hacer en paralelo. Entonces, ¿qué hago con el árbol? Miro, si es una hoja, devuelvo una hoja igual que el otro, pero si era un nodo LR, entonces en paralelo llamo a llenar subiendo el izquierdo y a llenar subiendo el derecho, y cuando termine de hacer eso en paralelo, creo entonces un árbol con el hijo izquierdo que dio ahí, con el hijo derecho que dio ahí, y con el valor de aplicar la función al resultado del hijo izquierdo con el hijo derecho. Entonces, esta función llenar subiendo hace lo mismito, exactamente lo mismo que hace reduce res, solamente que lo debe hacer en paralelo. Entonces
y entonces lo vamos a llamar llenar subiendo T1 y el otro que era la función suma. Entonces me vuelve el mismo árbol, solamente que este árbol lo calculo en paralelo, ¿cierto? Esa es la ventaja de todo esto funcional, es que todo esto funciona sin problema. Las tareas son independientes, etc. No, lo estamos definiendo nosotros. Ah, de pronto hay una estructura que se llame árbol, no sé, tal vez sí. Pero lo que pasa es que los árboles son muy... Debe haber alguna cosa para manejar árboles en escala. Pero digamos, como cada árbol tiene su decoración particular, pues habrá que decir cómo va decorado particularmente. Cristian, hash tree. Que se llama hash tree el árbol que hay aquí. Gracias, Cristian. Bueno, entonces ya sabemos hacer el reduce paralelo subiendo. Pero acuérdense que el objetivo nuestro es hacer scan. Luego nos hace falta el pedacito de calcular todos estos numeritos de abajo y poner el acumulo. Entonces, el scan, entonces ahora vamos a hacer algo que me permita, algo que empieza. ¿Cuál es la idea del scan? ¿Cuál es la idea del scan? La idea es que así como subo, ¿cuál es el problema del scan? Que para hacer el scan yo tenía que tener el resultado anterior. Entonces, del 100, para poder sumarle 3, no le puedo sumar 3 a 100, sino a 101, pero 101 era 100 más 1. Y esa secuencialidad es la que queremos evitar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este 4 que hay aquí, por ejemplo, dice que estos dos suman 4. Por lo tanto, yo podría tratar de hacer el scan del lado derecho arrancando de 104. 100, digamos, si 100 era el acumulado inicial, le sumo estos 4 que yo sé que van a sumar estos, entonces podría hacer el scan de este lado empezando en 104. Y entonces ya podría como paralizar, decir, haga el scan de este lado y haga el scan de este lado. El de este lado hágalo con 104. Como yo ya subiendo calculé este señor, entonces podría decir, el de abajo, el de la izquierda, calcúlelo empezando con 100 y el de la derecha, calcúlelo empezando con 104, porque yo ya tengo este valor. Entonces, como que la idea es hacer el scan teniendo el árbol, habiendo llevado hasta arriba, ir bajando, cogiendo el valor que hay aquí en el lado izquierdo y diciendo, haga scan de este lado desde 104 y aquí sí hágalo desde 100. Y luego eso es recursivo, entonces aquí va el hijo izquierdo de aquí lo va a hacer desde 100 y el hijo derecho desde lo que haya dado aquí. Como esos valores ya los tenemos, entonces vamos a poder hacer en paralelo esas sumas parciales que tenemos. Vamos a reutilizar valores que ya tenemos. Esa es la idea del llenar bajando. Entonces miren, llenar bajando. Llenar bajando, entonces el objetivo de llenar bajando es crear estos numeritos de abajo. O sea, este árbol, pero con estos numeritos de abajo. Entonces miren, llenar bajando tiene el árbol de resultados, que ya lo tenemos, el acumulado inicial, porque ese es para el scan, ese lo necesito, el acumulado inicial, la función binaria, y devuelve un árbol como los originales, o sea, un árbol de estos que tiene esos valorcitos abajo. Solo que los valores que quiero que tenga abajo sean 101, 104, 112, 150, 162, y no el 1, el 3, el 8 y el 50. Lo único que le falta a esto para tener el scan es el valor acumulado inicial. De resto ya tiene todos los valores. Entonces, ¿cómo sería el llenar bajando? El llenar bajando dice, bueno, si yo estoy en una hoja, no hay nada que hacer, o sea, no hay nada que hacer más que acumular el acumulado con la hoja, con el valor que había en la hoja. F de A sub 0, o sea, sume el 100 con el valor que había ahí. La hoja posee tanto el número. No, la hoja solo posee el numerito. El acumulado se lo estoy dando aquí a la entrada.
¿dónde se va a guardar? Entonces, ese acumulado para los del lado izquierdo es el que me dan al principio del escáner, 100. Para los del lado derecho sería 100 más lo que hay aquí. Entonces, como yo tengo guardado el que hay aquí, entonces el acumulado para hacer el lado izquierdo es el acumulado inicial y el acumulado para hacer el lado derecho es el acumulado inicial más lo que dio este cosito aquí que lo tengo guardado. De ahí lo saco. ¿Sí? O sea, no tengo que... Lo único que necesito es el acumulado inicial, no necesito más acumulados. Con el acumulado inicial más estos acumulados parciales de aquí, tengo el acumulado del lado derecho. Entonces, fíjense. Si es una hoja, solo tengo que acumular, tengo que aplicarle F al acumulado con A. Pero si no es una hoja, sino que es un nodo que tenía un resultado intermedio aquí, entonces, un valor intermedio ahí, entonces lo que tengo que hacer es llenar bajando el hijo izquierdo con el acumulado inicial. Pero el hijo derecho lo lleno bajando, pero no con el acumulado inicial, sino aplicando el acumulado inicial al resultado del hijo izquierdo, que ya tenía acumulado allá cuánto había sumado el hijo izquierdo. ¿Sí? O sea, fíjense que lo que digo es, aquí lo hago con, digamos que si el acumulado inicial era 100, aquí el bajando lo hago con 100. Pero este bajando lo hago con 104. ¿Por qué 104? Porque es el 100 del acumulado inicial más el valor que tenía este aquí, que era un 4. Entonces, cuando llegue a ser el de la izquierda aquí, va a decir 104 más 8, 112. ¿Cierto? Pero el de la derecha, ¿con qué lo va a hacer? Lo va a hacer con 104 más el acumulado que tenía aquí, que era un 8. Entonces, con 112. Entonces, aquí va a ser 112 más 50, va a ser 162. O sea, va a tener el resultado que estamos esperando, que es el 101, 104, 112 y 162. Y estas dos cosas, llenar subiendo y llenar bajando, los hago en paralelo. Me quité, si es de que ese acumulado de valores parciales me permitió poder hacer las sumas al izquierdo y al derecho en paralelo y no tener la secuencialidad que tenía en el scan secuencial, que era depender del anterior. Y al final devuelvo un árbol de los otros, de los que no tienen nada en la mitad, que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Este sería llenar bajando. Nosotros ya tenemos el valor, no, lo vamos a calcular aquí. Entonces, fíjense, si yo cojo el resultado, voy a llamar, que no lo haya llamado T2, voy a llamar T2, el resultado que teníamos ahorita de llenar subiendo, que fue este. Y a ese le aplico llenar bajando, cojo ese y lo lleno bajando. Pongo a T2 y lo lleno bajando desde 100 con la función suma. Entonces él me va a devolver el arbolito que tiene el 101, el 104, el 112, el 162. O sea, ese llenar bajando pasó de aquí a aquí. ¿Sí? O sea, ya tengo todo, cómo coger un árbol original, el árbol que coge el vector original, lo convierto en un árbol con resultados y ese lo convierto en un árbol con resultados, pero los resultados de los scan. ¿Qué me falta para que sea el scan? Me falta el 100, porque el scan tiene el acumulado primero y luego sí tiene las sumas acumuladas, 101, 104, 102, 122. Entonces, la función scan completa, sería esta, que averigua el árbol, llena el árbol subiendo, luego llena el árbol bajando, ¿cierto? Y luego le hace algo más. Hace algo más es esto que les voy a poner. Llega y dice, realmente
este nodo, este primer nodo, lo cambia por esto. Lo cambia por 100. 101. O sea, coge este árbol y este nodo de más aquí lo vuelve 100, lo vuelve acumulado y el que había. Y crea este nuevo árbol. Eso lo hace esta prepend. Prepend lo que hace es coge el acumulado que necesitábamos, el árbol que teníamos, y empieza a bajar. Si ya es una hoja, entonces pone la hoja con X y la hoja con B, y si no es una hoja, entonces hace prepend del inicio izquierdo. O sea, se va bajando por el izquierdo hasta que le pone el acumulado. Y entonces ya tengo una versión paralela de scan. Scan left. Pero espere, llamémoslo scan left. Llamémoslo paralelo para distinguirlo del otro. Scan left paralelo. Tenemos tres versiones: scan left, que era el secuencial; scan left 2, que era el secuencial con map y reduce, que se podía paralelizar si usábamos map paralelo y reduce paralelo; y el scan left par, que es el que acabamos de hacer. Y este scan left par, entonces, si yo le digo que haga scan left par al árbol 1, con el acumulado 100 y la función suma, entonces él me devolver el árbol que tiene en las hojas 100, 101, 104, 112 y 163. Solamente me falta volver eso un vector para que sea para tener el vector resultante. Pero todo lo hice ya en paralelo, no lo hice en secuencial. Esa es como una idea para paralelizar tareas. No sé si quedó clara. Espero que sí. ¿En scan qué? No. Es que el resultado del scan es otro vector con los acumulados. Los intermedios fue una cosa que nos inventamos para poder paralelizar todo el proceso. Esto ya lo hicimos. Entonces, por aquí lo que dice es que si esto era con árboles, entonces si yo lo quiero hacer desde arreglos, a que me entre un arreglo y me salga un arreglo, pues simplemente lo que hago es coger el arreglo y convertirlo en una estructura de árbol, y luego hago el llenar subiendo y el llenar bajando, y el resultado lo vuelvo a convertir en un arreglo. Eso es lo que hay aquí. Se los voy a dejar para que lo vean para que lo miren las transparencias, que ya me toca empezar, pues ya es suficiente por hoy.